Empezamos. Muy bien, pues buenos días a todos. Como bien ya tuvo a presentarme el doctor Eulogio, mi nombre es Israel Morales García. Yo soy médico urgenciólogo aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Tengo una maestría en dolor también, ¿sí? Y tengo diplomados en intervencionismo en dolor y ecografía crítica. Tomando un poquito en cuenta esto de hablar de dolor, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor menciona que el alivio del dolor es uno de los derechos humanos fundamentales. Esto lo empezó a difundir desde hace ya algunos años, pero quedó plasmado en sus eh, documentos a partir de 2004. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que dolor como tal es algo que dentro de nuestra formación o en la mayoría de la formación de cada uno de nosotros no llevamos como una materia, ¿no? Es muy, eh, se hace exclusivo, al menos aquí en México, hacia algunas especialidades como anestesiología o medicina del dolor, en este caso los algólogos. Pero una de las cosas que yo siempre les comento, en urgencias, aproximadamente el 80% de los pacientes que ingresan a urgencias ingresan por dolor. Dolor de cualquier tipo, ya sea dolor abdominal, dolor torácico, dolor de extremidades, dolor, como vimos ahorita en la plática de la charla anterior, dolor por fracturas, que es lo más común que recibimos nosotros en nuestros servicios. Y entonces es algo para lo cual desafortunadamente no tenemos como médicos de urgencias, ya sea pediátricos o de adultos, una preparación exclusiva para tratar el dolor en los pacientes. Nosotros empezamos a tratar el dolor de acuerdo a cómo nos van enseñando nuestros maestros. Yo les comentaba en muchas de las charlas que he dado y en muchos de los cursos a los que he asistido a dar este tipo de pláticas, que en la mayoría de los casos llega el paciente con dolor y qué es lo que pones para el dolor, lo que tienes en tu servicio, ya sea un ketorolaco, ya sea un paracetamol. Y desafortunadamente el uso irracional en algunas ocasiones de los opioides hacen que nosotros indiscriminadamente demos opioides para un paciente cuando nosotros podemos emplear otro tipo de recursos como es la analgesia regional. En este caso vamos a hablar de uno de los bloqueos analgésicos que consideramos que es uno de los que todos los urgenciólogos como tal, ya sea de adultos y de niños, deberíamos de saber, y es el bloqueo del erector espinal. Originalmente el bloqueo del erector espinal fue descrito por un médico colombiano, el doctor Mauricio Forero, en el 2016. El doctor actualmente radica en Canadá. Ahí está en el Hospital McMaster, ahí en Canadá, en Toronto. Y él describió el bloqueo del erector espinal como un bloqueo en el cual le ayudaba a mejorar los pacientes que tenían dolor secundario a herpes zóster. Posteriormente lo emplearon en pacientes con cirugías torácicas, en los cuales vieron que disminuía la intensidad del dolor y podían manejar adecuadamente a sus pacientes. Muchos reportes que existen en la actualidad se han dedicado nada más a adultos y desafortunadamente solamente el 10% de los artículos publicados se han centrado en el dolor en pediatría. Desde aquí nos damos cuenta que el dolor pediátrico no está tan bien estudiado como todos quisieran. En adultos es lo mismo, ¿sí? No nada más en pediátricos. En cuanto al bloqueo del erector espinal, uno de los primeros artículos que enfocados en niños salieron fue este, que fue un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo y doble ciego, en el cual se estudiaron niños de 1 a 7 años, pero específicamente para cirugía electiva de abdomen inferior. Aquí compararon dos tipos de bloqueos analgésicos entre el erector espinal y el del cuadrado lumbar de la región 3.
en el cual vieron que no encontraron diferencias entre los dos bloqueos, siendo que erector espinal tuvo una ligera ventaja sobre el cuadro lumbar en relación a qué, a que disminuyó la tasa de o la frecuencia de administración de analgésicos de rescate dentro de las próximas 48 horas de su aplicación. Entonces, desde ahí empezaron a ver que erector espinal tenía cierto tipo de ventajas. Después utilizaron erector espinal en este estudio, realizaron bloqueos bilaterales con una sola dosis antes de empezar un procedimiento quirúrgico en una cirugía cardiotorácica en niños, en el cual se incluyeron 80 pacientes. No existieron diferencias en el tiempo de extubación ni en el uso de narcóticos intraoperatorios. El grupo que le aplicaron el erector espinal tuvo un tiempo mayor hasta la primera analgesia de rescate. Tuvieron una sedación más baja y una corta estancia en la terapia intensiva. ¿Sí? Esto es muy importante que lo recuerden por las cosas que les voy a comentar un poquito más adelante. La mayoría de estos estudios enfocados en niños utilizaron ropivacaína, aunque 4 de estos estudios utilizaron lidocaína. Las concentraciones séricas nunca alcanzaron a ser tóxicas y lidocaína en comparación con ropivacaína específicamente en niños tuvo un perfil de seguridad mucho más amplio y mejor. Los estudios demostraron que en los niños el bloqueo del erector espinal reduce opioides de rescate. Si se dan cuenta, hasta ahorita todos los estudios o los estudios publicados que hay en la actualidad se centran en todo lo que es analgesia posterior a la cirugía o dentro de los eventos quirúrgicos. Un servidor realizó este artículo de revisión en el cual hablo acerca del bloqueo del erector espinal, pero ya aplicado a nuestras salas de urgencia. ¿Cómo nosotros podemos darle importancia a este tipo de bloqueo? Porque si nosotros estamos viendo que en un evento quirúrgico en el cual ya está programado ese evento, el bloqueo del erector espinal brinda una analgesia adecuada a nuestros pacientes, ¿por qué no utilizarlo en los pacientes que nos llegan de primera vez, primera intención, a los servicios de urgencias? ¿Y cómo lo empezamos a aplicar? En dolor torácico secundario al trauma, en la colocación de sondas endopleurales. Recordemos que la colocación de las sondas endopleurales causa dolor, no tanto por el procedimiento, sino causa dolor por la persistencia de la sonda dentro de la cavidad torácica. Eso es lo que ocasiona dolor. ¿Sí? Nosotros empezamos a utilizarlo también en dolor abdominal agudo, como que pacientes con creatitis, pacientes con cólico renouretral, pacientes con cólico biliar. Incluso lo llegamos a utilizar en pacientes con dolor de tipo columna vertebral, desde cervicales hasta lumbares, con una muy buena respuesta. Y en pacientes con cáncer empezamos a utilizarlos en dolor crónico agudizado, principalmente en abdomen y pelvis. Y en los adultos, como es muy común y ya sabemos, la neuropatía diabética te puede generar mucho dolor y la mayoría de los pacientes que al menos en las urgencias de adultos empezamos a observar es dolor neuropático secundario a pie diabético. Entonces también nos ha dado una excelente respuesta el aplicar el bloqueo del erector espinal. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el cual actúa? En la actualidad existen muchos estudios, tanto en cadáver como en pacientes vivos, en los cuales da al 100% el mecanismo de acción del erector espinal. Pero dentro de las teorías que tiene el erector espinal es de que actúa como que si fuera un bloqueo peridural. ¿Por qué? Porque existen estudios cadavéricos
que el líquido, una vez que nosotros lo infundimos, al momento de hacer nuestra infiltración a nivel de los músculos del erector espinal o en la fascia del erector espinal, esto se va hacia el espacio paravertebral o epidural, que es lo que nos brinda la analgesia hacia los órganos y la analgesia hacia los nervios que nosotros queremos, pues de cierta forma, reducir el dolor. Esto permite que los ramos ventrales y dorsales de los nervios espinales, así como las ramas comunicantes que transmiten las fibras. Entonces, esto es lo que nos brinda un adecuado control del dolor, independiente al nivel al cual tú lo estés aplicando. Por eso tiene tanta utilidad este tipo de analgesia si nosotros lo aplicamos desde la región cervical hasta la región pélvica, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a escanear nosotros el plano del erector espinal? Esto es muy importante. Yo a todos les comento que nosotros tenemos que hacer anatomía de superficie. Cuando nosotros estamos aprendiendo a aplicar ecografía a lo que es la anatomía para poder realizar bloqueos regionales, tenemos que hacer anatomía de superficie, tenemos que nosotros poco a poco ubicarnos en las regiones que están sonando. Es algo muy similar a lo que comentaba ahorita la doctora que me presidió en cuanto a lo de las fracturas. Nosotros tenemos que tener bien claro en el sitio donde estamos para poder identificar las estructuras anatómicas por ecografía. Una de las cosas que hace que la mayoría de la gente no siga interesada es que no le entienden a las imágenes. Pero si nosotros tenemos bien claro el tipo que estamos insonando y qué es lo que estamos buscando, nuestros análisis ecográficos van a ser un poco diferentes. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a empezar a localizar el plano del erector espinal? Primero tenemos que tener, identificar adecuadamente lo que es la espina, ¿sí? La apófisis espinosa de las vértebras. ¿Cómo la vamos a ver? ¿Cómo se observa en esta imagen? ¿Sí? Vean cómo tenemos colocado el transductor, más o menos a nivel de T2, entre las escápulas. Nosotros intencionalmente marcamos aquí los cuerpos vertebrales para poder ubicarnos en la anatomía y vemos, ¿sí? El cuerpo de la espina o de la apófisis espinosa, las láminas laterales y todo lo que es la sombra acústica del cuerpo vertebral. Hacia los lados, el erector espinal, ¿sí? Y los músculos multífidos. Así es como nosotros analizamos la imagen de la apófisis espinosa, las láminas y los músculos del erector espinal. Una vez que nosotros podemos identificar adecuadamente este tipo de anatomía, vamos a pasar a la siguiente imagen, que es como lo de infiltración del doctor Forero. Una vez localizado la apófisis espinosa, nosotros que hacer hacia lateral del lado que nosotros queremos infiltrar para que sea 3 centímetros hacia afuera. ¿Qué es lo que vamos a buscar en esta ocasión? Las apófisis transversas. Y sobre las apófisis transversas vamos a encontrar este tipo de imagen. Estamos localizando aquí ya la apófisis transversa, aquí está la otra apófisis transversa. Vemos parte de lo que vendría siendo la pleura entre apófisis y apófisis. Si recordemos que aquí estamos a nivel torácico, cuando bajamos a nivel lumbar, lo que vemos en la parte posterior aquí de las imágenes es el movimiento de intestinal o la cavidad peritoneal, pero en esta ocasión, como estamos aquí,
Vamos a ver la apófisis transversa, la pleura y la apófisis transversa del otro nivel. Recordemos que aquí, en este caso, el marcador de nuestro ultrasonido va hacia cefálico. ¿Por qué es importante esto? Saber hacia dónde tenemos el marcador. Una, para ubicarnos exactamente en qué posición estamos a nivel del tórax, pero la más importante es saber por dónde en la aguja la vamos a visualizar. Y para eso debemos de saber hacia dónde está nuestro marcador. Entonces, vean, dentro de las estructuras anatómicas que nosotros vamos a identificar a nivel básico, va a ser el músculo trapecio, que está más superficial hacia la piel. Luego vamos a identificar el romboides, que es el músculo siguiente aquí. Y por final, el músculo erector espinal, que está situado por encima de las apófisis transversas, ¿sí? Aquí lo vemos adecuadamente. Y por debajo del erector espinal, vemos que está la fascia del músculo. Básicamente, la fascia del músculo erector espinal es el objetivo que nosotros vamos a tener para poder aplicar este tipo de bloqueo. Aquí vemos nuevamente las apófisis transversas, la pleura, apófisis transversa, con el transductor colocado paralelo a la columna, 3 centímetros hacia lateral. Del lado que queremos tener analgesia. Eso es en cuanto al tórax. Si nosotros queremos brindar una analgesia al abdomen por alguna cuestión, ya sea pancreatitis, cólico biliar o algún tipo de cáncer o algún tipo de, a lo mejor, de trauma probablemente, nuestro bloqueo tiene que ser de forma bilateral. Si nosotros anestesiamos o nosotros nada más infiltramos un solo lado a nivel abdominal o pélvico, el efecto analgésico va a ser incompleto y el paciente va a seguir teniendo dolor. Eso es muy importante saber. Entonces aquí vemos y las apófisis transversas, la pleura, apófisis transversa, y por arriba de las apófisis transversas está lo que es el erector espinal y la fascia del músculo erector espinal. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en esto? Que nosotros lleguemos a la apófisis transversa, nos retiramos un poquito y vamos a ver nosotros cómo al momento de difundir el líquido anestésico, esta fascia se va a empezar a distender y va a empezar a todo el líquido a través de la fascia y va a ir abarcando cuando menos 4 espacios. El estudio que originalmente publicó el doctor Forero menciona que una infusión de analgésico, en este caso ellos lo hicieron con azul de metileno, de 20 mililitros de 4 espacios intervertebrales a partir de donde tú aplicabas el medicamento. El estudio menciona que son aproximadamente de 4 a 5 hasta 6 espacios totales, ¿sí? Con un volumen de 20 mililitros. Habitualmente se va un espacio hacia arriba y los demás hacia abajo, dependiendo del sitio donde tú estés aplicando el bloqueo. ¿Sí? Entonces, esto es una de las imágenes que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que una vez que nosotros empezamos a difundir el líquido, tiene que haber esta separación de las fascias. Si nosotros no observamos esta separación de las fascias, quiere decir que no estamos en el sitio correcto y tenemos que redirigir nuestra aguja. Lo que yo les recomiendo cuando están empezando a hacer este tipo de intervenciones es que utilicen inicialmente solución salina para hacer hidrodisección. Una vez que ustedes tienen
localizados fácil y están seguros de que están en el plano del erector espinal, entonces sí, a aplicar solución analgésica que hayan programado así. Aquí este niño lo operaron de un insulinoma, el cual me pidieron a mí que, como tenía 10 años, los anestesiólogos no se animaban a ponerle un bloqueo neuroaxial. Entonces me hablaron a mí para poderle aplicar un bloqueo del erector espinal para control del dolor postquirúrgico. A este niño le aplicamos erector espinal de forma bilateral a nivel de T10, T10, T11, con lo cual vimos todo lo que fue la parte superior del abdomen y el paciente pues estuvo aproximadamente 36 tener un dolor intenso, del cual le estuvieron controlando su dolor con paracetamol únicamente. Siempre les pongo este reporte de caso que un servidor hizo y lo marco como el inicio de todo. En el año del 2018, tales donde yo laboro aquí en Hermosillo, Sonora, tuvimos un paciente el cual tenía un osteosarcoma, ¿sí? Aquí lo ven en el brazo, y estaba proyectado para una cirugía extensa para resección de todo el brazo. La técnica se llama Ticken off Limber, ¿sí? El cual fue realizada por un cirujano oncólogo. Entonces, con el anestesiólogo que está aquí, mi amigo el doctor Muñoz, yo le comenté cómo vas a manejar la analgesia posterior a la cirugía. Y él me decía, no, pues le voy a poner un catéter a nivel cervical. Le digo, pero pues está ya mayor el señor, si la anestesia se va y se sube el bloqueo, como dicen los anestesiólogos, va a tener dificultad respiratoria y va a terminar intubado el paciente. ¿Por qué no probamos con erector espinal? Entonces fue el primer caso que tuvimos nosotros en el hospital, aplicando erector espinal a nivel cervical. El bloqueo se lo aplica a nivel de C7, T1, C7, con lo cual nosotros tuvimos analgesia posterior hasta 48 horas. Aquí está el paciente después de la cirugía. El doctor no se quedó con las ganas y le puso su catéter a nivel cervical. No lo utilizamos, afortunadamente. Le dimos una analgesia multimodal al paciente, utilizando AINES, utilizando antineuríticos por el tipo de cirugía que se le había hecho, con lo cual adecuadamente. El paciente no tuvo que ser intubado afortunadamente porque no tuvo la depresión respiratoria que muy probablemente se hubiera generado por la anestesia neuroaxial a nivel cervical. Únicamente tuvo el catéter por si el bloqueo que le habíamos puesto inicialmente no generaba tanta eficacia como nos sorprendió, la verdad, el resultado que tuvimos en este caso. Este es el niño que les comentaba del insulinoma. Ahí estamos con nuestros compañeros de anestesia. Eh, en mi hospital, en esos tiempos que empezamos a hacer este tipo de procedimientos, como en el 2018, pues la anestesia regional apenas empezaba a tener su auge en anestesiología. Y tuve la fortuna de poder empezar a unir este tipo de técnicas con los propios compañeros de anestesia y con los médicos residentes de urgencias y de anestesiología en el hospital del seguro donde trabajo. Ahí vemos lo que les comentaba, lo de las aposis transversas, y estamos ahí localizados para estar aplicando el bloqueo. Este niño, posterior a haberle aplicado el bloqueo, lo extubaron adecuadamente, sin problemas, no tuvo un dolor intenso, con lo cual
pudo pasar a un cuarto sin necesidad de entrar a terapia intensiva. ¿Sí? Este otro paciente es otro paciente que tuvimos también, el cual le aplicamos un erector espinal para hacerle una toracoscopía. El paciente tenía, bueno, le detectaron cáncer de pulmón, pero lo interesante en este caso es que el paciente está despierto. Los que han tenido contacto con pacientes de cirugía torácica y tiene que saber que este tipo de cirugías habitualmente se hacen con intubación selectiva. O sea, intuban el pulmón que no van a operar. ¿Para qué? Para que tenga el cirujano una mejor visión, muy probablemente, y poder hacer la resección. En este caso, intentamos hacer el procedimiento quirúrgico únicamente aplicándole el erector espinal y dándole sedación. La cirugía fue todo muy bien, el paciente nunca tuvo dolor, se pudo hacer todo el procedimiento por parte del cirujano de tórax y este es otro de los casos que próximamente van a salir publicados por un servidor. Entonces, el manejo del dolor, habitualmente, como les comentaba al principio, no sabemos o no tenemos la capacitación adecuada. Entonces, consideramos que el bloqueo del erector espinal como bloqueo analgésico, ¿sí? Es ideal en todos los médicos que tengan primer contacto con los pacientes y en todas las áreas críticas, ya sea terapias neonatales, terapias pediátricas y sobre todo pues nuestras áreas de urgencia. Y esto en pediatría ha demostrado ser eficaz y seguro en pacientes pediátricos, incluso hasta en lactantes de 9 meses. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que ustedes como pediatras ya lo saben, sí, las diferencias anatómicas y fisiológicas de nuestra población y ajustar las dosis de los anestésicos locales acorde al peso y a la talla. Una de las cosas que yo siempre les digo, nosotros como médicos de primer contacto, como médicos de áreas críticas, hacemos analgesia. Nosotros no hacemos anestesia, por lo tanto, todas las dosis que nosotros usemos de los anestésicos o de los coadyuvantes que nosotros vayamos a utilizar para realizar un bloqueo van a ser en dosis analgésicas, que habitualmente es la mitad de la dosis que usan para hacer anestesia. Y nosotros, como ejemplo, sabemos que la dosis de lidocaína y va de 4 a 7 miligramos, nosotros lo que vamos a utilizar son 2 miligramos nada más, hasta 1 miligramo por kilo para poder hacer analgesia exclusivamente. No buscamos que el paciente tenga un bloqueo anestésico. Por eso es importante eso. Entonces, en pediatría, como les mencionaba al principio, solamente hay 10% de artículos publicados, pero de esos artículos publicados sobre analgesia regional en niños, la gran mayoría son publicaciones realizadas por anestesiólogos para procedimientos quirúrgicos. Hay países como en Estados Unidos en el cual anestesia regional y medicina del dolor es una de las subespecialidades que manejan para urgencia. Aquí en México todavía estamos trabajando en ello para que pueda ser parte de nuestra formación el tratar el dolor, tanto médicamente como con bloqueos regionales, ¿sí? Y afortunadamente este año ya salieron los 4 primeros urgenciólogos, algólogos aquí en México, ¿sí? Entonces, todos los estudios muestran que los niños que recibieron erector espinal tenían aproximadamente 10 veces más probabilidad de estar libres de opioides de rescate. Y esto con la pandemia que ahorita estamos viviendo con el fentanil, ¿sí? Es muy importante porque no en todos nuestros hospitales, dado las carencias también que estamos viviendo, tenemos al alcance los opioides. Entonces, aplicar una analgesia multimodal que incluya un bloqueo analgésico, sobre todo en pacientes con trauma, ¿sí?
les va a ayudar bastante a hacer los procedimientos que ustedes tengan que hacer en urgencias o para la estabilidad del paciente. Recordemos que si un paciente tiene dolor, el primero que va a estar de cierta forma comentándonos o diciéndonos que su paciente no está bien va a ser el familiar. Y como papás, ustedes saben, en su ambiente pediátrico son más demandantes cuando nuestros hijos no están con el confort que nosotros quisiéramos que estuvieran. Entonces, si nosotros controlamos adecuadamente el dolor de nuestros niños, el papá va a estar tranquilo, va a estar calmado y nosotros vamos a poder hacer nuestro trabajo adecuadamente. Entonces, esto del erector espinal lo hemos utilizado hasta para pacientes que tienen cefalea, pacientes que tienen fracturas de cadera, fracturas costales. Es muy impresionante cómo reduces el dolor después de este tipo de procedimiento. Esto es algo de lo que un servidor ha escrito hasta ahorita y otros que están próximos a salir. Todos son enfocados a analgesia regional en urgencia, por fracturas y por enfermedades que nosotros habitualmente recibimos en urgencia. En el 2023, en la revista de anestesiología de Estados Unidos, menciona que anestesia y medicina de urgencias están colaborando para poder eh, publicar el consenso en el cual menciona qué tipo de bloqueos los urgenciólogos podemos realizar. En Estados Unidos, el hospital donde se realiza la capacitación sobre anestesia regional y así, ellos sí lo llaman anestesia regional. Aquí nosotros le pusimos analgesia. Es el hospital Highland, que está en Maryland. Ahí empezó a hacerse pues a difundirse lo que es la anestesia regional para pacientes con trauma en los servicios de urgencias. Y de ahí se ha ido distribuyendo hacia otras partes de Estados Unidos y esto pues ya tiene aproximadamente como unos 15, 18 años más o menos que empezaron, ¿sí? Entonces esto va a ser muy importante porque todos en cuenta que muchos de los consensos o la gran mayoría de los consensos que nosotros aplicamos a nuestros pacientes, pues empiezan a salir en países como Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ese paciente nosotros lo recibimos ahí en el servicio de urgencias con disnea, paciente con antecedente de cáncer, le realizamos una radiografía y vemos que tiene un derrame pleural masivo. Ese paciente le planteamos que le íbamos a colocar un tubo endopleural, pero previamente a la colocación del tubo endopleural le aplicamos bloqueo del erector espinal, con lo cual el paciente toleró adecuadamente la colocación del tubo y estuvo y le dimos seguimiento en piso hasta el retiro del tubo endopleural a las 72 horas. Durante el tiempo que tuvo la zona endopleural, no presentó un dolor significativo, con lo cual estuvimos controlándolo únicamente con paracetamol. Pacientes que recibimos comúnmente también, lumbalgia es una de las cosas que muy frecuentemente recibimos en urgencias. Este paciente ya tenía el conocimiento que tenía una hernia de disco lumbar, en espera de protocolo quirúrgico o de tiempo quirúrgico, nos llega a urgencias por agudización del dolor. ¿Qué fue lo que realizamos? Realizamos un bloqueo del erector espinal. Muchos de los pacientes con dolor lumbar lo que presenta es contractura de los músculos paravertebrales, de los músculos lumbares, y eso es lo que agudiza más su dolor, no tanto la compresión que puede estar ocasionando la hernia sobre la médula, sino el dolor por la mala postura que empiezan a hacer para tratar de aliviar el dolor. Entonces, con el bloqueo del erector espinal, nosotros logramos relajar la musculatura a nivel lumbar, con lo cual el paciente redujo significativamente el dolor y tuvo una corta estancia en urgencias y la pudimos egresar a las pocas horas a su domicilio. Paciente en terapia intensiva con fracturas costales.
el cual no le podían realizar adecuadamente el winning. Nos pidieron que lo fuéramos a ver, le comentamos a la intensivista, una doctora que fue mi maestra también. Le digo, doctora, es que el paciente tiene dolor, le digo, por eso no lo puede extubar. Me dice, pero es que ya tiene infusión de Fenta, tiene infusión de Propo, tiene MIDA, tiene DEC, tenía todos los poderes para paciente intubado. Y yo le digo, pero es que cuando usted le empieza a retirar todos los analgésicos, el paciente empieza a tener dolor. Me dice, bueno, ¿qué le podemos ofrecer? Y ya le comenté, pues, ¿sabe qué? Vamos a ponerle un bloqueo del erector espinal, pero en este paciente, ¿qué optamos por hacer? Dejarle un catéter para infusión continua. Entonces, nosotros empezamos a pasarle bolos eh, de la solución analgésica, con lo cual este paciente a las 12 horas se pudo extubar y en 48 horas ya estaba fuera de la terapia intensiva. Este paciente ya lo habían operado, ya estaba bien de sus fracturas y entonces en menos de 48 horas, ya una vez instalado el bloqueo, lo pudimos egresar de la terapia intensiva. Este otro paciente sí, tenía un pancreatitis, con lo cual no se podía controlar el dolor también, ya tenía también, como si ven en la foto aquí, varias infusiones de medicamentos analgésicos y la paciente a pesar de eso no cedía el dolor. Nos pidieron igual que fuéramos a verla, también le propusimos ponerle un bloqueo del erector espinal. En este caso, en esta paciente específicamente, le colocamos dos catéteres, ¿sí? En los dos planos de erector espinal, derecho e izquierdo, para tener una infusión continua del analgésico. Con eso la paciente mejoró significativamente su dolor y pudo tener una recuperación un poco más confortable en relación al dolor que presentaba por el padecimiento que tenía. Este otro paciente es un paciente que nos llegó al servicio de urgencias igual con agudización de su dolor. Este paciente joven con SEA de colon, con metástasis arcos costales, igual también ya tenía infusiones de analgésicos, por lo cual no se lograba controlar el dolor. Le propusimos aplicarle bloqueo del erector espinal. También le dejamos un catéter ahí instalado a nivel del plano del erector espinal, con el cual estuvimos pasando analgesia continua, con lo cual pudo remitir su dolor y sirvió también de tiempo para que nuestro algólogo le hiciera el ajuste del tratamiento que el paciente necesitaba para tener un control adecuado del dolor. Este otro paciente recibimos igual también con CACU, con una fístula rectovaginal que le generaba mucho dolor. A ese paciente le propusimos realizarle un bloqueo del erector espinal a nivel de L4, L5, ¿sí? Con lo cual el dolor disminuyó considerablemente y también sirvió de tiempo en ventana para que nuestro algólogo le ajustara el tratamiento que ya la había instalado. Entonces, también nos sirvió muy bien para poder tener un adecuado control del dolor. Entonces, como conclusión, el control del dolor en las áreas de urgencia en área crítica sigue siendo una piedra angular en nuestra formación, por lo cual debemos tener una formación que incluya el tratamiento del dolor de forma multimodal, desde que nosotros sepamos cómo indicar un analgésico hasta cómo poder administrar analgesia regional ecoguiada. Es fundamental que nosotros tengamos capacitación continua. Les agradecemos que estén aquí con nosotros estos días, ¿sí? Porque es parte de esto, de la capacitación continua. Tenemos que tener formación en ecografía crítica, estar abiertos a toda la tecnología que podamos nosotros emplear para beneficio de nuestros pacientes, para poderles brindar una atención de calidad y calidez. Y estamos luchando para que se incluya ya en el currículum de formación de los médicos de urgencias y de áreas críticas, así como de urgencias pediátricas, ¿sí? El tratamiento del dolor intervencionista y farmacológico. Yo creo que es una parte muy importante que nosotros aprendamos cómo debemos de tratar el dolor.
Sí, recordemos lo que les comentaba al principio, la mayoría de nuestros pacientes ingresan a nuestras salas de urgencias o a nuestras terapias, principalmente dolor derivado de algún padecimiento, ya sea traumático o de alguna enfermedad metabólica, ¿sí? Pero todos en algún momento ingresan por dolor. Entonces es muy importante que nosotros tengamos dentro de nuestra formación el adiestramiento y el conocimiento para poder tratar este tipo de padecimiento. Entonces, él le dejo la bibliografía y se las voy a pasar con el doctor Eulogio para que ustedes descarguen todos los artículos. Esas son mis redes sociales. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario que me quiera hacer llegar personalmente, ese es mi número con WhatsApp. Ahí están las redes sociales que manejamos actualmente. Ahí publicamos habitualmente lo que vamos haciendo de cursos, congresos a los que vamos a asistir y de talleres que estamos dando a nivel nacional. Y en referente a eso, pues quiero aprovechar el espacio. 26, 27 y 28 de junio vamos a tener nuestro segundo curso taller de analgesia regional ecoguiada e intervencionismo en dolor en la ciudad de Tijuana, Baja California. Están completamente invitados. Vamos a tener casos en vivo, vamos a tener prácticas con cadáver. Es un curso multidisciplinario, ya que se incluyen tanto urgenciólogos como médicos de rehabilitación, como médicos del dolor. Entonces, vamos a estar ahí presente en esas fechas y como bien ha estado la mayoría mencionando, nos vamos a ver, primeramente Dios, ahí en el Congreso Nacional e Internacional de Urgencias Pediátricas, en el cual vamos a tener también ahí a bien de dar los talleres precongresos, el curso taller de analgesia regional enfocada a pacientes pediátricos, ¿sí? Entonces, esperamos verlos por allá y pues les doy las gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias por el tiempo, por la oportunidad que nos da de escucharte y por el aporte que nos da. La verdad es que es algo muy, muy importante el manejo del dolor en las urgencias pediátricas. Generalmente es una de las principales causas por las que llegan nuestros pacientitos, ¿verdad? Entonces es importante que aprendamos a manejar el dolor y que veamos que hay diferentes formas como lo podemos hacer y que tenemos a la mano también ya una herramienta más que es la ecografía, que nos va a ayudar mucho con la colocación de bloqueos secollados. Aquí nos hacen algunas preguntas, doctor. Sí, claro. La primera de ellas es si recomiendas algún adyuvante para el bloqueo o únicamente la dosis de anestésico. No, siempre les comento a todos, ¿para qué quieres tú bloquear a tu paciente? Por ejemplo, si hablamos de una fractura como estaba comentando la doctora anteriormente, o de una luxación, pues tú no vas a querer más que la analgesia para poder hacer la reducción de la fractura. Entonces ahí vas a utilizar únicamente lidocaína para poder hacer el procedimiento y con eso vas a tener más que suficiente. Pero si tú sabes que tu paciente va a durar muchos días en urgencias o en el hospital y vas a tener una estancia prolongada y el paciente va a seguir teniendo dolor, ¿qué es lo que vas a utilizar? Ahí sí vas a utilizar coadyuvantes, que puede ser desde dexametasona, que ayuda a prolongar el efecto del anestésico, puede ser clonidina, puede ser desmetomidina, puede ser incluso fentanil o buprenorfina, que son medicamentos que se pueden adicionar para prolongar el efecto analgésico de nuestro bloqueo, ¿sí? Pero depende del contexto de por qué tú quieres bloquear al paciente, ¿sí? Perfecto, muy bien. Mira, nos preguntan acá también, en una situación de sala de urgencias pediátricas, ¿el médico pediatra está autorizado para realizar este tipo de procedimiento, por ejemplo, previo a la colocación de un tubo endopleural? Sí, mire, eso es una de las cosas que se ha generado mucho debate siempre, al menos aquí en México. ¿Sí? En México, una de las cosas que utiliza la Ley General de Salud
es que para tú poder hacer algún procedimiento intervencionista, debes de ser especialista, tener tu título y tu cédula profesional de la especialidad que tú dices tener. Y una de las cosas más importantes, debes de tener capacitación demostrada para lo que tú vayas a hacer. Es por eso que todos nuestros talleres y todos nuestros cursos, los cuales enfocamos a esto, tienen aval del Consejo Nacional de Medicina de Urgencias, ¿sí? Y en su caso, pues con ustedes, con el Consejo Nacional de Medicina de Urgencias Pediátricas. El consejo es lo que te va a dar el aval para que diga que tú estás preparado para poder hacer esos procedimientos. Y en la Ley General de Salud lo especifica. No especifica que si debe de ser anestesiólogo o que si debe de ser algólogo. Dice médico especialista capacitado para hacer procedimientos intervencionistas. Nada más. ¿Sí? Entonces, sí, nosotros como urgenciólogos, ya sea de adultos o pediátricos o de terapia intensiva, podemos realizar procedimientos intervencionistas en dolor. Sí. La ley nos ampara. Sí. Perfecto, muy bien. Para cuestiones legales, ¿se tiene que pedir consentimiento para este tipo de procedimientos? Claro, todos los procedimientos que nosotros hagamos invasivos, tenemos que pedir consentimiento informado, sí o sí. La ley te dice específicamente eso y dentro de la norma oficial menciona incluso algo que nunca hacemos. Hasta para poner una sonda Foley, nosotros tenemos que tener consentimiento informado. Entonces, si nosotros vamos a poner un central, vamos a poner un tubo endopleural, vamos a poner o vamos a hacer cualquier procedimiento en un paciente, tenemos que tener consentimiento informado sí o sí. Si no, no podemos hacerlo. Sí, claro, sin duda es importante siempre tener ahí el aval del consentimiento informado y bien explícito con el paciente o con los familiares del paciente. Claro. En ese sentido, sería ideal tomar el curso taller para poder tener el requisito de capacitación. Sí, sí, porque el curso va a estar avalado por el consejo, por la sociedad, entonces tiene un respaldo académico de sociedades y colegios, no nada más nacionales, sino internacionales, entonces eso todavía es mucho más peso para la gente, obviamente, que vaya a inscribirse, que venga incluso de otros países. ¿Sí? Sí, claro. De hecho, pues un servidor y un compañero tomamos el curso con ustedes en el Congreso de Urgencias, que fue el de analgesia regional ecoguiada. Por ahí En León, estuvimos en la ciudad de León. sí, cómo no. Entonces, es importante que nosotros tengamos este tipo de cursos y pues lo que ustedes comentaban, ¿no? Ustedes van a tener el curso en junio, ¿verdad? Ahora en junio a finales. Sí, a finales de junio, A en finales la de ciudad de junio. Tijuana. Entonces, es importante poder tomarlo también. La verdad es que vale la pena porque ese te va a ayudar bastante para poder tener las destrezas suficientes para poder realizarlo, ¿verdad? Y la otra cuestión, también que ustedes nos van a estar apoyando con el taller precongreso de lo que es collados también, enfocados a pacientes pediátricos. Vamos a pacientes pediátricos. El 28 de octubre en el Hotel Vela en la Ciudad de México. Ahí los invitamos también para que nos puedan acompañar con este curso precongreso en donde el doctor va a estar como profesor titular y con algunos compañeros más nos van a apoyar con este taller. Entonces los invitamos, la verdad es que vale la pena. Somos muy pocos los pediatras y urgenciólogos pediatras que han podido tomar este tipo de cursos, pero creo que vale la pena empezar a hacerlo porque es imprescindible ya poder manejar esto en las salas de urgencias. Nos preguntan también aquí cuántas horas puede durar el efecto del bloqueo. Si nosotros no utilizamos coadyuvantes, por ejemplo, la lidocaína tiene un efecto máximo de 4 horas si la usas sola. La ropivacaína, el efecto máximo son 12 horas si la utilizas sola. Pero si utilizas coadyuvantes, el efecto te puede durar desde 24 horas hasta 48 horas
de efecto analgésico. ¿Sí? Perfecto. Y como habías comentado hace ratito, ¿no? En el caso de un paciente que trae dolor crónico o que requiere de infusiones, pues también se deja la colocación de un catéter Sí. y para estar colocando las infusiones, ¿verdad? Sí, el catéter lo puedes dejar máximo 5 días para estarle pasando analgesia durante esos 5 días. Lo puedes hacer de forma programada con bolos o cuando el paciente tenga agudización del dolor, o si tú sabes que ese paciente va a tener, ahora sí que dolor constante, lo puedes dejar en infusión continua. ¿Sí? Nosotros dejamos una infusión continua de los analgésicos con bomba de infusión programada para que esté durante 24 horas infundiendo el analgésico con los coadyuvantes para estar controlando el dolor en esos pacientes. Muy bien, perfecto, doctor. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta más para el doctor Israel, ¿no? Bueno, siendo así, pues te agradecemos mucho, doctor, el tiempo, la oportunidad que nos da de poderte escuchar y de poder eh, aprender de los conocimientos que tienes en esta rama, en este aspecto de la ecografía. Y pues nos vemos pronto ahí en Ciudad de México. ¿Vale? Claro que sí, con todo gusto, allá nos vamos a estar viendo y espero que pues muchos de los que estén aquí conectados ahorita puedan acompañarnos también en tanto en el taller como en el congreso. Perfecto, claro que sí. Y obviamente, pues también en el curso que ustedes van a tener en Tijuana. Ok, claro que sí. Ahí nos vemos. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazote. Esté bien.